Buenas tardes, maestras y maestros. Pues el día de hoy tenemos aquí en el canal una entrevista muy breve que le vamos a hacer al maestro Lev M. Velázquez. El maestro Lev Velázquez Barriga es miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es historiador, es también doctor en pedagogía crítica, es maestro frente a grupo como muchos de nosotros, es profesor de telesecundaria y es colaborador del periódico La Jornada. Lo invité porque en este mes, como ustedes lo saben, pues se celebra el Día del Maestro y para muchos maestros, eh, además de festejar, se tiene que luchar. Y el maestro Lev Velázquez es un ejemplo de lucha y de congruencia política, educativa, y lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Maestro Lev, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, y bueno, pues también me da mucho gusto que me hayas invitado y de pues saber que hay otros compañeros que van a estar siguiendo tu canal, que considero pues muy importante, ¿no? Para dialogar, para estar informados sobre lo que acontece a nivel nacional. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos a empezar con la entrevista, maestro. Mire, muchos de los maestros que estamos frente a grupo sabemos qué es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este grupo magisterial que tiene ya más de 40 años. Sin embargo, me gustaría que hacerle una pregunta que no es nada sencilla y que no se puede tal vez contestar en poco tiempo. Y sobre todo es una pregunta que se hacen a lo mejor muchos maestros jóvenes. ¿Qué es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro? ¿Qué intereses defiende y qué propósitos de vida tiene esta organización magisterial? Se lo pregunto, maestro, porque según datos del INEGI, el 45% de las maestras y de los maestros en México tienen entre 30 y 44 años, es decir, son maestros jóvenes que tal vez no conocen bien a bien la lucha congruente y pues histórica de la coordinadora, maestro. Sí, bueno, pues mira, creo que sí es importante porque hasta hoy hay confusiones, ¿no? En torno a entender la propia CENTE, ¿no? Sus diferencias con el sindicato oficialista. Bueno, primero que comentar es que la coordinadora pues surge en 1979 como tal, ¿no? Como organización nacional cohesionada, digamos, ¿no? Con un territorio histórico de lucha que se teje, pero muchos años antes, ¿no? La Ciudad de México, Chiapas, en el sureste, sobre todo en el norte también, y que surge con algunos propósitos básicos, ¿verdad? Entre ellos, pues es democratizar al país, contribuir a esto, es también democratizar la educación en todos sus sentidos, no solamente la estructura vertical, autoritaria, burocrática que conocimos y que hoy todavía prevalece en algunos casos, sino también se refiere a cómo elaboramos, vamos haciendo desde la experiencia y la propuesta un sistema educativo emancipador, liberador, que se distancie, ¿no? Tome distancia de esas perspectivas de las competencias y del neoliberalismo educativo. Y la otra parte es, pues, democratizar al sindicato, es otro de los elementos fundamentales, porque el sindicato con el tiempo se volvió en una organización patronal al servicio del Estado, que ya no defendía los intereses de los trabajadores y que además transcurre pues por varios momentos de grandes cacicazgos y que la coordinadora pues se propone justamente democratizar ese sindicato. Entonces aquí otra cosa fundamental es entender que la CENTE es además un movimiento no solo sindical, ¿no? En sentido estricto de una estructura que se compone de ciertas comisiones que hacen gestiones de derechos, de ascensos, salarios y demás de los maestros,
sino que también es una estructura popular en el sentido de un movimiento más amplio, un movimiento social, por incluso estas tres perspectivas que yo menciono, que no solamente tienen que ver con la gestión económica y de los derechos laborales de las maestras y de los maestros, sino que se posiciona, se conduce, se comporta, se organiza como un movimiento social y popular que abandera causas sociales, ¿no? Que se involucra en la defensa de las luchas nacionales, de los movimientos, de los pobres, de los que han sido desprotegidos de este sistema, ¿no? Y la otra cosa que me parece fundamental entender de esto es que la CENTE no es, aunque es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Disidencia, tiene una estructura organizativa por aparte, no reconoce a la dirigencia del CENTE Nacional, a las estructuras institucionales, patronales, burocráticas de los estados, sino que tiene su propia lógica, su propia estructura organizativa y que en todo caso lo que reivindica es el carácter nacional del sindicato y al sindicato mismo como un instrumento de lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Otra de las preguntas es que justo en este mes, que es el mes del maestro, la coordinadora está proponiendo un paro nacional unitario, maestro Lev. Un paro nacional unitario, en el que están implícitas en este paro, implícitas y explícitas, 5 demandas que la coordinadora le hace al gobierno federal, maestro. ¿Podría explicarnos un poco, en qué consisten estas 5 demandas, profesor? Claro que sí. Mira, es importante también reconocer o entender el contexto en el que surgen estas demandas. Estas demandas han estado presentes, algunas desde el sexenio anterior o a sexenios anteriores, y otras se agregan ya a las responsabilidades que le corresponden, digamos, a este gobierno. No todas son anteriores, ¿no? Entonces, resulta que se plantean desde un inicio, en las primeras reuniones con el presidente de la República, 18 reuniones anteriores a esta segunda oleada, digamos, que se han tenido, y quedaron inconclusas las respuestas, incompletas. Creo que fundamentalmente no hay avances sustanciales, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué. Por esta razón es que se vuelven a colocar como las 5 demandas centrales de la CENTE en el último congreso que tuvimos hace apenas unos días, en este Congreso Nacional Extraordinario de todos los contingentes de la CENTE, se vuelven a colocar porque no son demandas resueltas y que además en la segunda oleada de reuniones con el presidente de la República, 3 de esta segunda oleada, una muy próxima en los siguientes días, pues tampoco hay respuestas concretas. De hecho, hay respuestas negativas por parte del presidente de la República. Pareciera que al presidente le interesa más que el proceso electoral se lleve sin ninguna tensión, sin ningún problema, y que lo que intenta es algo así como administrar, digamos, ¿no? La contención del movimiento magisterial popular, como intentar que no se vuelque por las calles, ¿no? A protestar, a demandar estos cinco ejes centrales, y que el proceso electoral pues pase, ¿no? Sin ningún inconveniente, para dar una idea de lo que él llama pues estabilidad, ¿no? Ha dicho en reiteradas ocasiones incluso que no ha habido paros, no ha habido marchas, lo cual no es cierto, ¿no? Más bien creo que han estado invisibilizados por el mismo gobierno de la República. Bueno, pues aquí se colocan estas 5 demandas. Una tiene que ver con echar para atrás el régimen que llamamos de excepción laboral, que se sostiene dentro de la Constitución y sus leyes secundarias. ¿Qué implica este régimen de excepción laboral? Pues primero, el despojo de
de ciertos derechos de los maestros, como el derecho a la movilidad de un centro de trabajo a otro. Allá hay muchísimas trabas. El derecho para todas y todos a los ascensos, a puestos directivos de supervisión y demás. Lo que rige aquí es un esquema meritocrático, competitivo, individualista, que son propios de los preceptos del neoliberalismo y que pues, no tienen que ver con un gobierno progresista o digamos que se autodenomina de la izquierda o contrario al neoliberalismo. En este régimen de excepción laboral también se desdibuja el sindicato como el instrumento de defensa de lucha de los trabajadores y de una manera unilateral se definen las condiciones del trabajo sin que los trabajadores, por eso es también un régimen de excepción de la educación, podamos negociar, digamos, esas condiciones generales del trabajo como hace o como tiene derecho cualquier trabajador y cualquier sindicato del país. Y el otro elemento tiene que ver con echar para atrás, abrogar la reforma al ISSSTE, a la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y otras que también son locales y estatales que son similares o que se adecuaron a la ley general del ISSSTE, que surge en 2007 y que pues extiende por principio de cuentas los años de los trabajadores, ¿no? Muchos más de los que uno debería estar frente a grupo o en alguna función dentro del sector educativo. Hay compañeros que tienen que trabajar 8 o 10 años más de lo que tenían que hacerlo antes del 2007, que te manda a las cuentas individuales y al negocio de las afores, de los ahorros para el retiro de los bancos privados, y elimina el régimen de solidaridad y el régimen que es público, ¿no? Que estaba administrado de manera pública con fines más bien de interés social y no de la ganancia como lo hacen los ahorros para el retiro o los sistemas de ahorro para el retiro de las afores privadas. A este régimen que surge con el ISSSTE, la ley del ISSSTE del 2007, pues se le agrega otro propio ya de este sexenio, donde se calculan los retiros, las pensiones de los profesores que se van del servicio en activo a la jubilación, se calcula en una unidad de medida y actualización que implica una percepción mucho menor a la que se establece en salarios mínimos. Recordemos también que en este gobierno ha habido una serie de aumentos sustanciales al minisalario, ¿no? Que no dejan de ser, bueno, minisalarios, pero que han sido aumentos de cualquier manera sustanciales, cosa que no ha sucedido con la unidad de medida de actualización. Entonces esto precariza también las percepciones que tienen los compañeros que se retiran a la jubilación y que nosotros estamos, bueno, pues demandando que en efecto esto desaparezca y podamos volver al cálculo de las pensiones en salarios mínimos, no en unidades de medida de actualización, al régimen solidario de pensiones, como ya decía, ¿no? Y el otro es, bueno, y también decir que recientemente se acaba de aprobar una ley de pensiones, pero que no toca esto. No toca esto que yo estoy comentando aquí, no toca la ley del 2007, no devuelve el régimen solidario, no toca la suma, etcétera. Sí crea un fondo y me parece importante reconocer que hay un avance ahí, pero este fondo es solo para algunos trabajadores. Fundamentalmente lo que está detrás de la ley del ISSSTE no se toca, el negocio, decía yo, de la banca privada, ¿no? Y el otro elemento pues es el aumento salarial emergente al 100% directo al salario base. También algunos se podrán preguntar, bueno, han anunciado una serie de aumentos salariales donde se dice que ningún trabajador de la educación en el país deberá ganar menos de 16,700, 800 más o menos mensuales, que es el promedio de los que cotizan al Instituto Mexicano de Seguro Social, pero esto en la realidad no es así, ¿no? Los profesores a los que tuvieron un salario emergente, primero, son los trabajadores federales, no así los de los sistemas estatales, y segundo, esta cantidad es a partir del salario que tú percibes con todo y los impuestos, es decir, tu salario neto no es de 16,800 o 700 pesos mensuales, es mucho menor, más o menos en promedio un profesor de educación básica con una plaza base de primaria o preescolar estará ganando alrededor de 13,000 pesos mensuales. Entonces, si tú consideras esto,
los profesores están entre los trabajadores, entre los profesionales más bien peor pagados del país. Estoy hablando de los profesionales que tienen una plaza basificada. Sé que hay trabajadores sin estabilidad laboral que ganan menos, pero de quienes tienen una plaza basificada están entre los peores pagados, y que además se vuelve una situación difícil para quienes tienen créditos, para quienes tienen hijos en las universidades, créditos hipotecarios, me refiero a eso, y que tienen una familia a su responsabilidad. Pues esto se convierte en una situación insostenible, ¿no? Para los trabajadores de la educación, un salario que no alcanza para tener una vida decorosa. Entonces, este es otro elemento. Y el otro elemento tiene que ver con hacer justicia para los casos, para todos los casos que nosotros presentamos, ¿no? A nivel nacional, pero que son muy sonados, están en el debate nacional, algunos de ellos, entre estos, pues el caso de Ayotzinapa, y que lejos, bueno, de contribuir, digamos, a resolver el caso de los 43 aparecidos, otros ya que se demuestra que fueron asesinados de Ayotzinapa, más uno que se agrega también en este sexenio, que muere recientemente por causas de la Policía Estatal de Guerrero. Pues lejos de esclarecer estos casos o esclarecer el caso de Nochistlán, pues se acusa, ¿no?, de que hay detrás intereses oscuros de la DEA, incluso, ¿no?, intereses internacionales, intereses que no tienen que ver con las víctimas. Entonces, pues no contribuye a esclarecer y hacer justicia social, que además, dicho sea de paso, no tiene que ver con dinero, porque se ha dicho del caso de Nochistlán que tiene que haber un resarcimiento ahí económico, y no es así, no es lo que están solicitando los quienes exigen justicia, ¿no?, sino que en efecto se castigue a los responsables y que haya justicia social. Y el último elemento, pues, está relacionado con una exigencia de basificar a todos los trabajadores del país, sobre todo a los que ya tienen 3, 4, 5, en algunos casos 7, 8 años en la inestabilidad laboral, que pueden demostrar que han estado trabajando con algún recibo de nómina, etcétera, en las escuelas, y que, bueno, están todavía bajo un régimen de precariedad y inestabilidad, y que nosotros estamos exigiendo, pues, que se les contrate bajo los derechos establecidos en el artículo 123, y se regrese también, se reinstale a los cesados que fueron separados de su función desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero otros que fueron separados de su función en este sexenio. Tal es el caso de cerca de 40 compañeros de la sección 7 de la CENTE en el estado de Chiapas, que hoy tienen plazas congeladas desde hace muchos meses y que no reciben sus salarios, sus familias están desprotegidas, y otros que no fueron definitivamente reinstalados en los estados, ¿no? Estos son las 5 demandas. Las comento porque aquí hay algo interesante. Cuando en estas últimas 3 reuniones que han tenido con el presidente de la República, no hay un planteamiento de solución para ninguna, ¿no? O sea, todas tienen respuestas negativas, ¿no? Salario al 100% emergente, no hay posibilidad, dice el presidente. Echar para atrás la ley del ISSSTE, dice no, ya no estamos en tiempo, aun cuando hay 20 reformas que se están discutiendo en las cámaras legislativas. No es posible tampoco modificar la legislación para eliminar el régimen de excepción laboral. En el caso de la justicia para Nochistlán y para Ayotzinapa, que decía son de los más representativos a nivel nacional, pues hay esta denostación. La reinstalación de los cesados no se da, no hay propuestas de solución a esto. Para la basificación se nos propone lo que se ha hecho en algunos casos, que sea el CENTE quien otorgue algunas de estas basificaciones. Nosotros no estamos de acuerdo porque sería fortalecer una institución patronal que no representa los derechos de los trabajadores y a la que se le han dado algunas basificaciones de manera clientelar, y nosotros no estamos dispuestos a esto. Creo que ahí se pone por delante, sí, el derecho de los trabajadores de la educación, pero no hay tampoco propuestas para que se basifique a los muchos trabajadores que están en las secciones estatales de la CENTE. Yo creo que muchos de los maestros que nos están viendo apoyan estas 5 demandas, maestro, de la coordinadora. Creo que, pues, muchos maestros, si no la apoyan, deberían apoyarlas.
Sin embargo, yo estoy seguro que muchos apoyan. Sin embargo, no hay compañeros, por propia experiencia, maestro Lev, que no les gusta parar, pero que sí están de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A estos maestros que no les gusta parar o no quieren parar, o que incluso están hasta amenazados por sus directivos, inspectores, jefes de sector, etcétera. Estos maestros, ¿de qué manera pueden ayudar a la coordinadora y a sus movilizaciones, maestro? Sí, bueno, perdón, no culminé lo que me habías preguntado inicialmente, ¿no? Lo del paro, yo decía que estas son las razones y los contextos. Entonces, al no haber respuesta de parte del presidente de la República en 18 reuniones anteriores y esta segunda oleada, que ya son 3, pues se convoca entonces a un paro nacional, porque en el contexto electoral no hay propuestas de solución, ¿no? Entonces, están pensando, decía, cómo pasan este proceso sin ninguna problemática, ¿no? Haciendo ver que el país no tiene adeudos, digamos, ¿no? No tiene inconformidades y protestas. Estoy hablando de los sectores de los trabajadores, las que hacen la derecha, sus partidos y sus personeros, pues es otra situación, ¿no? Que no corresponde a lo que nosotros estamos demandando como movimiento social de la gente, ¿no? Entonces se está convocando en este contexto a ese paro nacional, se está convocando a un plantón nacional también. Yo creo primero aquí que habría que entender que estas demandas son para todas y todos, no son demandas para la gente, eran parte de las cosas que se discutían en el último congreso. Para la gente se decían algunas demandas. No, estas son demandas nacionales, como siempre ha sido, que implican a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que en caso de lograr alcanzarse o resolverse estas demandas, pues tendrán que beneficiar a todas y a todos, ¿no? El paro es un proceso que nunca es totalmente completo, valga la redundancia aquí, en el que se van involucrando los diferentes sectores paulatinamente, escalonadamente, en organizaciones de los trabajadores en las escuelas o en las delegaciones por partes, ¿no? Unos llegan unos días, otros llegan otros días, contribuyen a ser parte de las movilizaciones también, porque habrá en este contexto no solo el paro, no se trata solo de parar las escuelas, se trata de que tengas un tiempo disponible para poder participar de las movilizaciones. Yo creo que ahí hay el espacio indicado para quienes en la medida de sus posibilidades se puedan integrar a las movilizaciones del Magisterio Nacional por las tardes, los fines de semana, o a veces también haciendo uso del derecho en las escuelas donde hay mayor represión, de manera organizada, comprometida y con fuerza para que no existan las represalias. Otra, pues, es también contribuir al sostenimiento del plantón, que será como el centro organizativo, logístico, neurálgico de la movilización nacional, y ahí se puede participar con las guardias, con el acompañamiento a contraturno, decía, los fines de semana. Así hacen muchos compañeros de la Ciudad de México, o bien con el mismo sostenimiento alimenticio de los compañeros que estaremos ahí con ¿cómo se dice? Las despensas, etcétera. Se pueden acercar a las cocinas, se pueden acercar a los comedores que vamos a instalar ahí de manera provisional, pues para sostener la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Les digo, insisto, el paro es algo muy complejo, ¿no? En el que te puedes involucrar paulatinamente, escalonadamente, de manera diferenciada en distintos tiempos, los compañeros, a veces unos compañeros, a veces otros. En todas las escuelas me parece que es algo similar. Maestro, pareciera ser que el gobierno federal, que según las encuestas está muy bien calificado, no le ha cumplido nada de demandas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero desde su perspectiva, maestro, ¿qué demandas sí le ha cumplido el gobierno federal a los maestros? No a la coordinadora, porque usted es muy claro y eso quiero que esté muy, muy, muy detallado, que las demandas de la coordinadora es una demanda para todo el magisterio. Sí, el asunto es que hay como claroscuros, digamos, ¿no? En el gobierno. Yo no comparto la idea cuando se dice este gobierno es exactamente igual a los demás. No, creo que tiene matices, ¿no?
matices y tiene también claroscuros y tiene elementos que benefician a un sector importante de compañeros, pero que son inconclusos, no atacan los problemas de fondo, digamos, ¿no? Bueno, uno de ellos, pues, es haber eliminado la evaluación con la permanencia, ¿no? Haber desvinculado, digamos, la evaluación con la permanencia. Hoy me parece que es uno de los logros importantes de los maestros, ¿no? De la CENTE, porque hay una movilización álgida, masiva, digamos, contundente de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel nacional, y que creo que es uno de esos logros importantes, ¿no? Que el gobierno asume, haber desvinculado la evaluación de la permanencia. Yo creo que ahí hay un respiro importante, que no te hostiguen, digamos, ¿no? Con que te van a separar de tu cargo, ¿no? Entonces, esto es uno de los logros importantes, me parece, que han hecho. Lo otro, bueno, se han incrementado de manera sustancial el salario de los trabajadores de apoyo a la educación, pero justo ahí por eso nosotros decíamos que se trata de todos, todas y todos, ¿no? Y que además esto sea directo al salario base y no solo como una compensación, la compensación del bienestar que le llaman para el salario, sino que puede impactarte en tu jubilación, en las percepciones también de de esto que llaman las prestaciones y demás, ¿no? Hay otro elemento. El otro elemento, pues, es de las pensiones que ahora se acaba de aprobar, que seguramente va a beneficiar a un sector de trabajadores que tienen un salario menor, que estaban ya en las afores privadas y en régimen individual, y que van a poder tener una percepción al 100% en las próximas jubilaciones, pero que, insisto, decía, son claroscuros o insuficiencias también, pues las afores seguirán haciendo negocio, el régimen individual prevalece, la UMA también, como tope de la jubilación, también prevalece la ley del ISSSTE, que implica trabajar más de 30 años, ¿no? Que es lo que me parece lo justo para los trabajadores, trabajar hasta 30 años, ¿no? Máximo lo justo para cualquier trabajador del país y que pueda tener una buena jubilación. Pues ahí están parte de esos matices. Y si hablas del caso de la reforma educativa en su dimensión pedagógica o la reforma educativa en su conjunto, pues ahí también hay sus claroscuros, ¿no? Por una parte se sostiene el sistema de meritocracia, de profesionalización meritocrática, individualista, competitiva, inmersas ahí las evaluadoras privadas, ya no la OCDE, digamos, con PISA, pero sí ciertas evaluadoras privadas que elaboran los exámenes para el ingreso, para la permanencia de los docentes a través del sistema de carrera. Y por otro lado, bueno, pues está también un cierto avance en tanto una educación que plantea elementos de autonomía profesional, donde caben en efecto de las propuestas territoriales, autónomas, apegadas a los procesos de emancipación, que coexisten a su vez con planteamientos pedagógicos del gran capital, ¿no? Como la educación STEM, la educación por servicios, etcétera. Es que definitivamente hay, como yo decía, hay elementos contradictorios, claroscuros. En algunos casos presentan cosas importantes en las que se ha avanzado, pero sostienen otras que son parte del neoliberalismo educativo, ¿no? Sí, justo lo que usted menciona lo aborda en su artículo, en su último artículo en La Jornada, lo pude leer este fin de semana, maestro, y pues me gustaría mucho conocer su opinión, maestro. Yo sé que usted tiene mucho que leer y es una persona muy ocupada. Me gustaría no dejarlo ir sin que me conteste estas dos últimas preguntas, maestro. Yo sé que ya lo ha escrito y lo ha mencionado en algunos espacios en los que colabora, pero me gustaría preguntarle, maestro, ¿qué papel juegan hoy los maestros en las elecciones presidenciales? Fíjate que aquí hay algo bien interesante. Hay una especie de sospecha de un cierto sector simpatizante del partido del gobierno en el poder, del mismo Estado y su partido oficial, digamos así. ¿Por qué la coordinadora hoy está convocando en este periodo electoral a una movilización, ¿no?
¿Qué quiere la coordinadora? Hay intereses detrás. Buscan favorecer a la derecha, buscan puestos, una cuota de poder en el gobierno, en las legislaturas. Pero si nosotros revisamos la historia, la coordinadora tradicionalmente se ha movilizado, ya lo decías tú al principio, ¿no? Justamente en este periodo de mayo, que es cuando se anuncia el aumento salarial, entre otras cosas, ¿no? Que se anticipan o se dicen como beneficios laborales, salariales para los trabajadores de la educación. Y tradicionalmente la coordinadora se ha movilizado, ha convocado movilización en estas fechas, porque en efecto, insisto, lo decías al principio, no son días de fiesta, son días de lucha, son días en los que hay que visibilizar las carencias de la profesión, los procesos privatizadores también del sistema educativo, entre otras cosas, ¿no? Pero también ahí se extienden normalmente hasta finales del ciclo escolar. Muchos de los paros nacionales han sido en estos tiempos, que ahora pues también están coincidiendo con los tiempos electorales. Ahora, en otro tiempo, la coordinadora ha convocado voto de castigo contra aquellos partidos políticos que han impulsado desde el gobierno o bien desde las legislaturas, ya sean políticas públicas o bien reformas constitucionales que traicionan las conquistas históricas de los trabajadores, o bien procesan, promueven, abren la puerta a las privatizaciones educativas, y que, bueno, en cierto momento la coordinadora ha convocado, digamos, ¿no? A ese voto de castigo, no un voto en específico por un partido, por el sentido apartidista que tiene la CENTE, pero sí a un voto de castigo a aquellos personajes que buscan el poder, que buscan las legislaturas y que han traicionado los derechos de los trabajadores y los derechos ciudadanos, ¿no? Pero en otro momento, y recordemos el periodo también de Peña Nieto, se ha convocado abiertamente al boicot electoral, ¿no? Es decir, abiertamente a no permitir la instalación de las urnas, porque no representan, digamos, eso, una salida a los problemas nacionales, no ha representado una salida a los problemas nacionales, y se ha convocado abierta y directamente a esta confrontación para no permitir que se desarrolle el proceso electoral. Pero si nosotros ubicamos en este contexto, la CENTE ni está solicitando espacios de poder, cuotas en el gobierno ni en las legislaturas. Por el contrario, hay un deslinde de aquellos trabajadores o aquellos personajes que en lo individual buscan, ¿no? Una representación, ya sea en las legislaturas o en el gobierno, y que lo hacen además a nombre de la CENTE, ¿no? Me refiero a estos trabajadores que lo hacen, a estas personas que lo hacen a nombre de la CENTE. Cosa distinta es quien de manera personal y bajo sus derechos ciudadanos busca una curul, busca un puesto en el gobierno, simpatiza con Morena o con cualquier otro partido político. Eso es muy respetable para cualquier ciudadano, pero no de aquellos que lo hacen a nombre de la CENTE, intentando engañar que hay un voto corporativo o intentando decir que la CENTE está a favor de ciertos partidos políticos. Normalmente lo hacen vinculando a la CENTE con el partido de Morena, ¿no? Hay esta desvinculación, no hay ningún proceso de negociación para tener curules. Tal es el caso ahora de los que sí lo tienen, ¿no? Como el propio CENTE, que su líder nacional tiene garantizada una senaduría que se tiene que ir en septiembre, dejando el sindicato y convocando al proceso de renovación, no porque ya lo hayan ganado los tiempos, no por una intención democratizadora del CENTE, sino porque tiene que asumir una senaduría en los próximos meses. En el caso de la coordinadora no es así, ¿no? Creo que hay un deslinde claro. Y por otra parte, tampoco se está convocando al boicot electoral. Me parece que en este momento lo que sí se está colocando como un elemento de conciencia, que sí se está haciendo un llamado a que los compañeros tomen conciencia de que la partidocracia no está colocando la resolución de las demandas centrales de la CENTE, de los trabajadores de la educación. No solo decía por lo que implican las respuestas negativas de la presidencia de la República, sino que dentro de la partidocracia ustedes pueden ver, ¿no?, lo que propone la candidata de la derecha, la educación neoliberal, los elementos
del pasado, digamos, neoliberal más crudo, más rancio, más abierto, ¿no? Del neoliberalismo educativo. Pero por otro lado, tampoco la candidata de Morena está colocando dentro de los 100 puntos resolver los temas centrales de las maestras y de los maestros. Pongo solamente un ejemplo. Cuando se habla del régimen de excepción laboral al que yo hacía referencia, conocido como sistema de carrera de maestras de las maestras y los maestros y su unidad administrativa UCICAM, lo que dice, bueno, es hay que clarificar, ¿no? Hay que transparentar. ¿Qué significa eso? Pues a lo mejor enviar las convocatorias a tiempo, a lo mejor esos procesos que a mi modo de ver son imperfectibles, serán siempre desiguales, la competencia y la meritocracia siempre será un sistema de desigualdad, no hay manera de perfeccionar eso, y eso es lo que ofrece, pero no hay en sus 100 puntos, en lo que ha planteado hasta ahorita la candidata oficial, que hable de resolver estas 5 demandas de la gente, ¿no? Que ya mencionaba y que no las voy a repetir, ¿no? Entonces, en eso sí, creo que la gente está convocando a no ser a ese juego a la partidocracia. Insisto, no está convocando a no votar, no está convocando al boicot, no está convocando al voto de castigo, simplemente a que estas demandas tienen que aparecer en el escenario electoral y estas demandas aparecen justamente a través de la movilización social, que es como pues, nos ven, ¿no? Nos observan y nos hacen caso los gobiernos. Tiene razón, maestro, porque justo para reforzar esto del mes de mayo que dicen, ¿por qué ahora los maestros salen y paran y cierran calles, etcétera? Me comentaba un compañero de la coordinadora, decía, nosotros somos una organización de trabajadores muy predecible, dice, siempre nos movilizamos en mayo, ¿no? En el mes del maestro. Sí. Pero para terminar, maestro, me gustaría mucho, yo sé que usted ya lo ha escrito en sus diferentes medios en los que colabora, pero me gustaría mucho que nos dijera, para mí esto no ocurría desde Carlos Jongitud Barrios, me sorprende mucho lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué opina de que Alfonso Cepeda Salas, maestro, será muy probablemente, porque está en la lista 11, creo, es el número 11 de los senadores plurinominales de Morena? ¿Qué opina de que va a ser senador, maestro? Pues ahí me parece que es parte de confabularse o de un sindicato que se ha confabulado, y por sindicato me refiero a los líderes, me refiero a quienes ahí están en esa burocracia propatronal, no a los trabajadores de la educación, que a veces no tenemos nada que ver con las decisiones en las cúpulas, no tenemos o repudiamos, incluso rechazamos las decisiones que se toman en las cúpulas, pero al ser parte de estos sindicatos burocráticos que no consultan a sus bases, que no contemplan la opinión de sus agremiados, pues se toman estas desafortunadas decisiones, ¿no? Y yo creo que es parte de los pagos, de las cuotas, digamos, de los acuerdos que hicieron entre el partido en el gobierno y este sindicato propatronal para que el CENTE no cuestionara las cosas que prevalecen, los elementos que prevalecen del neoliberalismo en las reformas educativas, laborales y de seguridad social de este gobierno, ¿no? Es un pago, digamos, por el reconocimiento que se le hace al CENTE para que contuviera la movilización social y el descontento de los trabajadores de la educación, de Andrés Manuel pasara sin ninguna problemática, ¿no? Es parte también de los sistemas acomodaticios del CENTE que lo han sido en toda su vida, ¿no? A veces con el PAN, a veces con el PRI, y ahora lo hacen con Morena. Me parece que no va a resolver absolutamente en nada las necesidades, las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la educación, el mismo que hoy se está manifestando por hacer una revisión de la UMA, del sistema de carrera para maestras y maestros, fue quien en su momento, con todo su burocracia sindical, apoyó a que esto caminara
hacia adelante. En otro momento recibieron miles de millones de pesos para que promovieran la reforma neoliberal, y que pues ahora se tiene que adecuar, ¿no?, al discurso progresista de la Cuarta Transformación para poder encajar justamente en este sistema de poder, y pues hacer de ciertas curules y de ciertos espacios que garanticen el sostenimiento de las burocracias institucionales o las burocracias charras, como popular dice en el argot de la política magisterial, ¿no? A mí me parece una situación lamentable, me parece una situación penosa, que Morena incluya al charrismo sindical, incluya a la derecha declarada histórica del CENTE o de las cúpulas del CENTE dentro de sus legislaturas. Uno podría decir, bueno, pues si ese va a ser el plan C, ¿no? Me parece que no va a resolver los problemas fundamentales del país, pero bueno, al final de cuentas son decisiones de su partido que no nos competen a nosotros como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos sabrán por qué las toman, tienen sus proyectos. En todo caso, no las rechazamos porque no somos parte de su partido, pero sí repudiamos que de manera oprobiosa para los maestros se tomen esas decisiones. Pues le agradezco mucho, maestro, por aclararnos el devenir de la lucha magisterial que se va a dar durante este mes largo de mayo, y pues vamos a vernos por las movilizaciones en algunos estados y aquí en Ciudad de México, maestro. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Hugo, y pues encantado de estar por acá cuando gustes, y pues a la audiencia también esperamos que difundan mucho este video. Sí, maestro. Muchas gracias. Hasta luego.